trae sobre la mesa un problema sumamente importante y que debemos encarar entre todos: la seguridad industrial en torno a este tema y los sistemas de prevención con los que cuentan también las industrias. Vamos a estar hablando de esto, de otros temas más también, como ya les adelantábamos en el pase, pero para abordar el tema de seguridad industrial, prevención de incendios, todo lo que es el sistema de riesgos también en torno a estos aspectos, queremos saludar al bombero Alejandro Buzo, también especialista él en gestión de riesgos. ¿Cómo le va? Gracias, Alejandro, por venir. No, un placer, Fernanda, y sobre todo en un momento en el que todos estamos alertas porque parecía mentira. Un día tras otro tenemos incendios, como el que estamos viendo en imágenes, incendios en vertederos, los bomberos que casi siempre piden, por favor, un poco más de conciencia porque no dan abasto. Y es una temática casi, Fernanda, no solo a nivel país, a nivel regional. Está pasando en Chile, está pasando en Argentina, está pasando en Brasil, pasaba en Estados Unidos. Pero Alejandro, ¿el fenómeno cuál es? ¿Incendios forestales, no solamente esos, también en empresas? Hay un poco de todo y todo tiene un trasfondo sociocultural en gran medida. La gente no invierte, por un lado, en prevención, lo ven como un costo, como un gasto, a pesar de que a veces tienen millones depositados en productos, ¿verdad?, en todo el país. Pasa mucho eso, y cuando llega al área de prevención, la cuestión de cuánto hay que poner, no, es muy caro. ¿A una empresa cuánto le puede costar todo un sistema de prevención bien instalado y preparado? Se habla siempre de que toda una infraestructura, básicamente sale el 0,5% instalar un buen sistema de prevención. ¿El 0,5%? Del costo total. De tu costo. Entonces, si uno tiene una empresa de 100 millones de dólares, es 0,5%, pero estás protegiendo 100 millones de dólares. Claro. Y ahí va bajando. Entonces, uno puede tener un pequeño competincito, no de 100 millones de dólares, pero es como el 0,5% de esa pequeña infraestructura que a veces termina siendo un negocio familiar. Y es también ahí donde tenemos que insistir. No solo son las grandes industrias, sino también los pequeños locales que a veces se nos pasan por alto, los que tienen que tener sistemas de prevención. Y muchas veces, justamente, estas familias que se dedican al comercio ni siquiera tienen seguro. Entonces, restablecer el negocio posterior a un siniestro le cuesta mucho más y a veces terminan quebrando y lastimosamente perdiendo justamente el sustento que tenían antes. Claro. Ahora, cuando hablamos de seguridad industrial, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando hablamos de seguridad industrial estamos hablando de una situación de riesgo potenciado. Estamos hablando de, valga la redundancia, industrias que elaboran productos, depositan en un volumen sumamente importante. Hablamos de tonelaje de elementos, a veces combustibles, no siempre son combustibles, pero podrían llegar a serlo, infraestructuras mucho más grandes y normativas también específicas. Ahí hablamos de lo que sería la ley 14390 de seguridad e higiene ocupacional, que se amplía con la 5804, que habla precisamente de lo que es el ámbito del CISO, salud y seguridad ocupacional. Hasta se plantea todo un sistema país en el que se pueda regular y proteger, por ejemplo, al empleado en estas situaciones. Y también se va ampliando con otras normativas que cada municipio va teniendo. Y ahí es donde de repente surgen algunos, básicamente, paréntesis normativos, porque no todos los municipios tienen normas fuertes. Algunas son normas desfasadas u otros municipios, por ejemplo, podrían tener normas más actualizadas. Y ahí empieza también la cuestión del control, la aplicación y la conciencia desde el sector privado. No siempre es la autoridad competente, que ciertamente es la que marca las reglas de juego, porque hay una norma vigente, una ordenanza, una ley, pero también es la conciencia del empresario, del que va a invertir, que no lo ve como justamente eso, como una inversión para que su negocio se proteja, para que se proteja la vida de la gente que está allá dentro de su local y sobre todo pueda mantenerse en ese estado de seguridad. Esa falta de visión es la que termina involucrando muchas veces esto, sacando un poco, Fernanda, el contexto de que también hay eventos que son provocados. Ahí hay una cuestión de premeditación, hay cuestiones con el seguro, hay empleados disconformes. Entonces, hay toda una dinámica que se da en el ámbito industrial, pero siempre lo que se busca con una buena inversión es mitigar o reducir los riesgos cuando, por ejemplo, ya es inevitable un siniestro. Y hablando de las industrias, no sé si hay un porcentaje de margen de error, si uno tiene un sistema de prevención de incendios como la gente, ¿se reduce en cuánto la posibilidad de llegar a tener un incendio que sobrepase y consuma absolutamente toda una planta, por ejemplo? Ahí vamos desde la obra en sí. A veces una visión muy acotada es la de poner todo en el sistema de prevención de incendios y la obra, la infraestructura, no nos da esa robustez. Siempre se dice que una infraestructura bien hecha, bien construida, bien planificada, con espaciamientos, con buenos materiales, significa el 60% de la protección de un incendio.
El 40% son los sistemas. Que tenga una buena conexión eléctrica, por ejemplo, hace... Por ejemplo, una buena red hidráulica, buenos materiales, una bomba con mantenimiento, porque a veces también se da, Fernanda, gente que uno tiene la inversión, hizo todo, puso todo en condiciones, pero lo hizo hace 10 años. ¿Cuándo hizo el mantenimiento? Y parece que nunca. Entonces, se hizo la inversión, tiene todo, pero el problema con las situaciones de riesgo, sobre todo incendio, es que recién nos damos cuenta si funciona cuando ocurre el incendio. Entonces, si yo no tengo un plan de mantenimiento, un plan de inspección propio, no hace falta que venga el inspector municipal propio, yo a veces ni siquiera me estoy percatando que hay un problema con la bomba, o que hay una conexión eléctrica que está teniendo una falla, o que algún tipo de dispositivo no está activado. Entonces ahí empieza la cadena, básicamente, de eventos que terminan agrandando un suceso. Cuando uno tiene casi todo en regla, y no hablamos de la premeditación, hablamos de una cuestión convencional, uno puede ir parando, conteniendo y sobre todo también sectorizando los diferentes espacios del siniestro. Cuando ya tiene una envergadura diferente es o porque hubo un depósito, por ejemplo, mayor del que se podía, no siempre tiene que ver con el sistema. Cuando la capacidad de un depósito está sobrepasada, se apila en altura, se ponen otro tipo de componentes sumamente combustibles, entonces el depósito no va a poder hacer nada por más que tengan los sistemas, porque está planificado para un tipo de uso. Y ahí es donde de repente entramos en una cuestión muy técnica, a veces la gente se marea, hablamos a veces con arquitectos, ingenieros, pero uno tiene que entender que una infraestructura está pensada para un uso, en forma general. Sí. Cuando yo amplío ese uso o empiezo a poner cosas que no estaban antes o no estaban planificadas para eso, le estoy dando un nivel de riesgo que esa infraestructura y esos sistemas no van a poder aguantar. Si no amplío mi infraestructura. Si no amplío pensándolo en un nuevo uso. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un depósito de materiales, pero resulta que con el paso del tiempo de materiales paso a pañales. Es muy diferente por el tipo de combustible, por más que sea el mismo depósito. Y ahí es donde de repente la gente se resiste a invertir, porque también hay que ser claro, a veces lo que ocurre es que el que alquila no es el dueño del depósito. Sí. Y ahí entra lo que es, como se habla mucho en derecho, la letra, el espíritu del contrato, que tiene que estipular qué es lo que cada parte va a hacer. Y ahí es donde hablamos justamente, si yo alquilo un depósito porque mi negocio mueve mucho capital, mueve mucho dinero, es casi el 0,5% de lo que tengo que invertir. Entonces voy a estar cuidando, aunque no sea mi depósito, no siempre un depósito, puede ser una empresa, puede ser una industria, hablamos por las imágenes nomás de depósito, pero puede ser una planta de producción, puede ser por ejemplo, un sistema de transporte, hablamos de buses, no siempre tiene que ver con un inmueble, también puede ser con bienes que se transportan. Hemos tenido muchos incendios de autobuses por no tener buenos mantenimientos. Eso le quería consultar, Alejandro. Si hablamos de industrias, ¿cuáles son las que tienen mayor nivel de incidencia de incendios? ¿Qué tipo de locales, de lugares? Un debate que se instaló desde el municipio cuando, hasta hace poco, que estaba justamente como jefe del área de prevención de incendios, era ampliar la mirada en depósitos. ¿Por qué? Porque si bien se pueden dar y se han dado casos en centros comerciales, se han dado casos en comercios, se dan en ómnibus, ¿qué es lo que ocurre con una industria, con un depósito? Es la cantidad de material combustible que está depositado en un lugar. Entonces, ahí no se habla de que va a venir alguien externo a la planta, se habla de todo un proceso en donde tiene mucho que ver el entrenamiento, la capacitación y sobre todo los controles del personal. Porque también se puede dar que tengo todo en regla, tengo toda la infraestructura, pero mi personal no está capacitado. Y ahí vamos a una cuestión de infracciones normativas. El Ministerio del Trabajo, que es el que regula esas normas que te citaba antes, precisamente también contempla la verificación de si el empleado está capacitado o no. Y muchas veces lo que ocurre es que entra una persona que no tiene ese conocimiento, no está preparada y le toca enfrentar una situación de riesgo que no sabe cómo manejar, no sabe ni siquiera usar un extintor, y ahí es donde empieza algo que podría haber sido contenido en su etapa inicial y termina siendo una gran emergencia de esas que solemos ver justamente por las pantallas de C9N. Claro. Ahora, viendo estas imágenes, ¿qué fue lo que pasó y cuál es el impacto también que tiene un incendio de esta magnitud? Hablamos de cubiertas que estaban en el interior. En el caso específico no puedo dar muchos detalles porque estamos dentro del equipo investigativo del peritaje de este evento. Pero se está haciendo el peritaje ahora. Se está haciendo un peritaje, lo cual también es positivo. Sí. Porque muchas veces, ¿qué ha ocurrido históricamente, Fernanda, en el país? Se da un gran siniestro y terminan diciendo, no, cortocircuito. Claro. Lo más fácil es decir cortocircuito. Ya está, había una persona muy conocida que siempre decía cortocircuito. Entonces, se quema el mango, cortocircuito. Entonces, cuando se está haciendo un peritaje, que es importante hablar de esto, significa que se va al siguiente paso, que es la investigación para determinar la causa. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con un sistema que investiga la causa? Empezamos a prever que no vuelva a ocurrir. Cuando yo logro determinar el origen de un incendio, yo puedo prever que no ocurra en otro lugar parecido, porque ya empezamos a determinar cuáles fueron las fallas. Si yo le pongo un rótulo, como me curo todo con una aspirina,
realmente no estoy tratando la enfermedad que puedo llegar a tener. Y muchas veces la evasión de ciertas situaciones de riesgo o elementos preventivos que se deberían poner cuando no son visibilizadas plenamente son justamente eso, como una enfermedad que no está siendo detectada hasta que termina siendo básicamente incontenible y terminamos pagando el precio todos. Mucho se dio de esto, y fíjate, por eso hablaba de un tema sociocultural en la zona de vertederos clandestinos, que no tiene que ver con la cuestión industrial propiamente, pero sin embargo es una industria informal. Claro. Porque hablamos de la industria de reciclaje, que no está formalizada, no tiene procesos, no se hace en forma... Pero es la que más constantemente se da, por lo menos en la capital, entiendo, ¿verdad? Casi en todas las zonas urbanizadas se está dando, ojo con eso. Y ahí tenemos justamente cómo se manejan los residuos en las ciudades, porque los residuos siguen generando. Nosotros mismos hoy en casa estamos generando algún tipo de basura que va a llegar a parar a algún lugar. Pero cuando no tiene un proceso adecuado o cuando se da mucho en asentamientos informales que no tienen la capacidad de gestionar ya toneladas de residuos, estamos hablando de acumuladores. Y esa acumulación de residuos, hoy pasó esto y vemos las imágenes en una industria formal, pero estas imágenes frecuentemente, tal vez en pequeñas dimensiones o dimensiones medianas, se dan casi siempre a lo largo y ancho del área central en zonas de vertederos clandestinos. Y en cuestión de ciudades del interior, que muchas de ellas no están muy urbanizadas todavía, pero tienen la presencia de industrias importantes trabajando en sus ciudades. Ahí también hay un foco en el que quizás muchas veces no se habla. Aquellas industrias que están en el interior no se les hace mucho caso, incluso a nivel Estado central, directamente con los controles, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que en el interior no se conoce mucho en capital, pero el interior mueve muchísimo la economía. Hay que mandar justamente un saludo también a los compañeros y amigos del interior, porque gran parte de nuestra economía está justamente en esas industrias. Sí. Y hace mucho más interesante el análisis, porque esas industrias están fuera del ejido urbano, es decir, ponerle que la situación rural en sí de algunos lugares, pero se están volviendo, bien lo dijiste Fernanda, se están urbanizando, son zonas periurbanas, pero esas industrias están alejadas de las ciudades, lo cual también nos da un marco de orden para que si ocurre esto, no está afectada a la comunidad. Yo puedo dedicarme a contener lo que puede ocurrir porque... Ese sería el ideal. Es lo ideal, y pasa mucho, pasa en México con petroleras, pasa en Estados Unidos en grandes fábricas, veíamos fábricas, por ejemplo, de paneles solares, pasaba hace unos años también en China. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de incendios, no podemos hablar de que no va a ocurrir. Hay que ser sumamente sinceros, sobre todo cuando hablamos de procesos justamente industriales, comerciales, de todo tipo. Puede llegar a ocurrir. ¿Cuál es la meta en un buen sistema o con un buen, básicamente, plan de emergencias? Es reducir ese efecto negativo que puede llegar a tener. Ojalá no se dé, uno puede invertir, claro, y pasa mucho por el factor humano de entrenamiento de la gente, mantenimiento de los sistemas, haber hecho la inversión adecuada, pero uno tiene que entender que un incendio puede ocurrir en cualquier momento. Nuestro deber, los que trabajamos en prevención, la gente que está invirtiendo, los comerciantes y también la ciudadanía en general, lo que tiene que entender es que nuestra misión es la de tratar de mitigar los efectos que puede llegar a tener esto. Pasaba en una ciudad, justamente el área central, que es muy característica por el depósito clandestino de combustibles, porque tenemos justamente plantas que hacen, claro, el acopio, el depósito de nada más y nada menos que de litros y litros de material tan combustible como es la nafta y otro tipo de derivados del petróleo. Pero encontramos de repente depósitos clandestinos en casas. También. Que se dan incendios en zonas justamente de esta ciudad por depósitos que no están declarados en una vivienda, porque resulta que en el fondo tiene unos 100 barriles de nafta. Entonces ahí es donde pasa también ese proceso que veíamos, que no tiene que ver con este tipo de siniestros formales. Pasa también por un nivel de inconsciencia y falta de entender que ese pequeño desliz o esa travesura para ganar un poquito más de plata puede hacer que vuele todo el barrio. Claro. Esa es otra situación también que no siempre se debate y hay que debatirlo porque pasa en muchas comunidades en todo el país. Y muchas veces es directamente una cuestión sociocultural, hasta educativa, de prevención de incendios. Pero fíjate, Fernanda, esta cuestión de la quema de residuos es una cuestión cultural, sabiendo que es cierto, hay toda una tradición, una inercia en el país de haber quemado basura. Yo veía a las abuelas a las 6 de la tarde quemando basura al frente de la casa, era normal. Con el conocer, con el paso del tiempo, fuimos sabiendo que eso nos hacía daño. Entonces, hoy está prohibido y es un delito. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se quema basura de manera irregular, que de hecho es un delito, movilizamos todo un sistema de emergencias, donde los bomberos no dan abasto y empiezan a darse en distintos puntos incendios que duran días, porque muy difícil es apagar justamente un incendio de un vertedero por la cantidad importantísima de basura que está acumulada y ese calor queda abajo y se vuelve a reavivar. Entonces, pasa por una cuestión cultural, pasa por una cuestión también de falta de conciencia del sector privado de invertir realmente y sobre todo entender que lo que una norma te puede pedir es la base,
Claro. No es lo que tengo que poner. Si yo puedo poner más, porque al final es mi inversión, es mi capital, es mi producción, Soy yo quien va a perder, ¿verdad? es mi marca la que está ahí detrás. ¿Por qué invertir lo básico si puedo poner más? Entonces, entender que lo que te pide la norma es el piso sobre el cual yo voy a construir. Puedo pedir mucho más. Y entonces también, justamente, y es un punto no menor que hay que tocar, el tener buenos asesores en cuanto a este tipo de sistemas. Hay muchos, como le decía un amigo argentino, chamulleros, que de oído tocan de repente la gaita. Y lo que ocurre es que viene una persona, invierte lo que le pide, no escatima en costos, pero que le estaba asesorando no era justamente el mejor asesor, le hace invertir mal y termina justamente no funcionando esa inversión, que termina siendo un gasto y termina teniendo un perjuicio final. El caso de Mariano Rocalenzo, ¿en cuánto tiempo podrían ustedes tener ya un panorama? Dentro del proceso investigativo que está siendo bastante intenso, ya van 4 días del mismo día del incendio, yo calculo que hay un plazo de unos 10 a 15 días más en donde podría haber mayor claridad. Hablamos de un depósito de 18.000 metros cuadrados. Entonces, hacer una evaluación, un peritaje de un área tan importante para encontrar el punto de origen, las causas probables, que es lo que hace una pericia, es sumamente, justamente, valga la redundancia, es sumamente meticuloso el trabajo y es muy intenso. Por eso no siempre se puede decir en cuántos días, y sobre todo también tiene que demorar el tiempo necesario para poder tener todos los elementos, porque son hipótesis que se tienen que comprobar y otras que se tienen que descartar, y tiene que ser lo más objetivo posible. Ahí no hay partes, sino hay que buscar justamente la verdad. ¿Y el impacto ambiental de que tengamos un incendio de estas magnitudes como la del fin de semana? Teníamos, por ejemplo, otro la semana pasada muy cerca del IPS en Gave, en un depósito también. Sí, ahí volvemos justamente. Hoy hay una mezcla muy importante de material no orgánico, muchos derivados, muchos químicos. Entonces, si bien es cierto, una quema de papel termina siendo también nociva para la salud, es muy diferente a la quema de plásticos. Y los plásticos tienen un comportamiento diferente, son mucho más agresivos, de hecho, frente a un incendio, y ese tipo justamente de elementos que son muy habituales hoy en nuestro día a día, terminan afectando directamente a la salud. Por eso digo que no siempre se trata de incidentes que se dan, que pueden ser como estos, son como un poquito los tópicos del fin de semana, pero en la frecuencia es donde más daños tenemos. Y en la frecuencia, que es lo que vemos notablemente: cantidad de incendios en vertederos clandestinos, zonas de bañado, las propias comunidades son las primeras afectadas, van perdiendo viviendas, llega el incendio, llega el fuego. Por ejemplo, recordar el incendio de la Costanera de semanas atrás, 40 hectáreas perdidas. Se habla de una cuestión de provocación de fondo. Recordar que antes no se quería hablar de provocación, Fernanda. Siempre buscábamos un poquito la excusa más ambiental, el cambio climático. El sol con el vidrio. El efecto lupa, porque parecía que había temor de hablar de las cosas como son. Y hay gente que está quemando. Recordar en el mercado 4 o 3 intentos de quema, y ahí planteamos la pregunta: ¿cuántos incendios tal vez en el mercado 4 empezaron por un pirómano? Y se le decía que fue un cortocircuito, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar en este espacio tan importante y tan pintoresco de la capital, pero hay cuestiones que son de seguridad pública. Hay gente que está provocando incendios, con premeditación o no, pero hay gente detrás. Entonces, el 90% de estos episodios tienen un factor humano, que a veces, por no denunciar, que es lo que podemos hacer como ciudadanos, si yo sé que está quemando a alguien, o el famoso vecino que quema por ahí cerca, denunciarlo. No hay mal vecino en este caso, porque al final a él no le interesa que esté respirando el humo, y que en mi casa se pueda quemar. Y por otro lado, hacer ese llamado de atención, tanto a las instancias de control, tomar muy en serio esto. El país tiene un incidente como el Licuado Bolaños en su historia. No hablamos de una cuestión que no ocurrió, sino que ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir. Claro. Pero también es el sector privado el que marca la vara, porque uno puede tener de repente algún tipo de incentivo, alguna sugerencia para no hacer todo lo que se tiene que hacer, pero el que tiene el dinero y básicamente la decisión es usted, señor comerciante, que tiene que invertir en su marca, tiene que invertir en su producto, y una forma de invertir es volver a su producto también un producto seguro. Y eso pasa por su comercio, pasa por las normas de seguridad y pasa por entrenar. Nosotros queremos volver a nuestro tema inicial, a lo que tiene que ver con la seguridad industrial, la prevención de incendios. Queremos compartir también aquí con Alejandro Buzó una entrevista que hacíamos breve nada más, un sondeo rápido con personas que se dedican a la gomería, directamente a ese trabajo que acumula una gran cantidad de este tipo de neumáticos, como los que se incendiaban en cantidades evidentemente mucho mayores el fin de semana. Y lo que ya no usamos más, lo que son de desuso como para tirar, le atajamos a los que trabajan en motocarro y le damos a ellos para que tiren, le damos un poco de efectivo y se encargan ellos de desechar. Y como ves, se queda acumulado hasta que tengamos la opción de desechar. No dejamos por la calle ni tiramos en ningún lugar.
tenemos guardado hasta que podamos desechar. También hay gente que pide para su plantera, para jardín, o para las plazas, o para lo que sea, ya sea para hacer ejercicio, lo que sea. Hay gente que pide y vienen a buscar. De a poco lo vino a buscar esas cosas. Toda la mayoría que se queda acá para inservible, nosotros pagamos lo de basurero y mandar tirar, que inservible se queda. Así mismo organizamos nosotros. Nunca nos va a ver por acá frente ni al lado que es cubierta inservible, que está mucho ni jamás esa cosa. Cuando tenemos 2 o 3 ya mandamos tirar ya luego. Sí, no tenemos extinguidor, todo eso. Pues ya se ve, ya ese es una local de lavadero y bombería. Y sistemación del lavadero, y nosotros mantenemos muchos vehículos y todos tenemos precauciones de esas. Mandamos a tirar todo con el recolector de basura. Y todos los sábados nos tiran ellos, le pagamos así 50 semanal. Y ellos nos tiran todo. Y en uso guardamos en el depósito algunos que de repente hay cubierta que nos sale bastante y eso guardamos todo en el depósito. Y de repente cuando no hay más acá, traemos del depósito y trajimos todo acá para la venta y todo eso, para los clientes. Le damos así por cantidad, vienen así, o muchas veces le guardamos a ellos lo que nos piden una semana antes. Le damos así 30, 20 cubiertas. Dependiendo de cómo se vende también. Contamos con extinguidor, después tenemos que, no sé cómo se llama aquel, sensor para de repente si hay incendio y todo eso. Contamos todo con eso. Bueno, ahí está parte de lo que decían algunas personas que hay que tener en cuenta. Yo decía, tenemos sensores, nos mostraban, tenemos extintores. ¿Qué hay que tener en cuenta el ABC de qué es lo que tenemos que tener en nuestro negocio para prevenir incendios? Pues en el tiempo que estaba mandando el mismo mensaje acá, voy a aprovechar mientras veíamos eso. A ver, todo tiene que ver con el tipo de negocio y el tipo de uso que le voy a dar a lo que tengo en el negocio. No todo es igual. Claro. Por ejemplo, un pequeño copetín no tiene lo mismo que va a tener un centro comercial, obviamente. O una gomería. O una gomería. Y hay que entender que no todos los productos reaccionan igual frente a la temperatura, frente al fuego. Hablamos, por ejemplo, los neumáticos son sumamente resistentes. Necesitan de una alta temperatura para empezar a degradarse. Una vez que se prenden es otra historia. Sí. Pero no es igual a un rollo de papel. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Tengo que tener sistemas que me activen una alarma que me esté diciendo lo que está pasando. Si puedo invertir en sistemas automáticos porque el volumen de lo que tengo depositado o el producto que manejo es muy peligroso, tengo que tener sistemas automáticos porque no siempre hay monitoreo. Y ley de Murphy, no siempre está a las 3 de la mañana alguien que vea que se está quemando algo. Y si yo no tengo un sistema automático y pasa mucho en los depósitos o pasa mucho en los comercios, yo no tengo nadie que active la manguera, porque puedo tener un sistema hidráulico que es lo que me pide la norma. Pero resulta que no tengo alguien que controle eso y no tengo alguien que lleve la manguera a las 3 de la mañana. De ahí es donde empieza a darse esto. Yo cumplo la norma, es lo que me pide, pero no es lo que necesito para el tipo de producto y para el tipo de negocio que voy llevando adelante. Y lo que decía ahí, el tema de los extintores, que es todo un debate. A veces la gente que tiene, y no son todos encima, yo ahí hago la pregunta, ¿cuántos del otro lado tienen un extintor en su casa? Muy pocos. Porque no lo ven como necesario. Sin embargo, las casas tienen todo tipo de combustibles y el lugar más peligroso de la casa estadísticamente es la cocina, porque tenés líquidos inflamables que son muy reactivos, son muy violentos y la gente no debe, y es un consejo que tiramos, no debe apagar líquidos inflamables con agua, porque uno termina agravando la cuestión. El agua no es buena combinación con líquidos inflamables. ¿Y de dónde compro el extintor? Hoy en día se vende hasta en el estacionamiento del súper, en la esquina. Se venden extintores que llegan de contrabando, llegan de países de la región sin ninguna certificación. ¿Y qué tiene que tener para que yo diga, este es un extintor que me va a servir? Partiendo de que es una necesidad y que de repente sale lo mismo que una salidita al fin de semana, tener un extintor para todo el año, si compramos el extintor que sea de una empresa certificada, reconocida y que tenga la calcomanía de INTN. ¿Por qué? Porque me garantiza que ese producto tiene las normas y requerimientos de calidad. Hemos encontrado, y te voy a tomar un ejemplo, porque viene al caso, en el mercado 4, en los controles que hicimos durante estos años, a una pobre señora le hacían recargar 3 veces al año el extintor. Ella desde su desconocimiento le pagaba X cantidad de dinero y encima lo que le cargaban era talco. Talco. Talco, es decir, no hubiese funcionado nunca. Entonces, señora, señor, del otro lado, si va a comprar el extintor para cumplir con el requisito, sobre todo el del auto, tenga mucho cuidado, porque a la hora de necesitar el extintor puede ser que no salga nada o que lo que salga sea talco pédico del extintor y no va a pagar nada y va a perder su auto. Entonces, recurrir a una empresa certificada porque hablamos de productos específicos que son fabricados
justamente cuando hay un principio de incendio, cuando hay una emergencia y queremos contener esa situación. Entonces, Claro. si voy a recurrir a un elemento que me puede salvar la vida, no comprarlo de la calle. Totalmente. Alejandro Busso, se nos queda corto el tiempo para tanto de que hablar, por así favor. que muchísimas gracias por un lado por tu visita y hacemos el compromiso de volver para hablar y continuar charlando sobre este A tema. las órdenes y que la gente invierta en prevención porque es la única manera de que estén más seguros y que todo el país deje de tener este tipo de episodios, Claro. porque es una cuestión cultural. Si invertimos en prevención desde la casa, les aseguro que vamos a tener una sociedad mucho más segura. Muchísimas gracias por venir.